Amigos del mundo entero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos veas. Este es el programa de Amado Zion TV en Evolution Lead TV de Liga Internacional de Líderes, en contacto también con Lil Radio Miami para toda la humanidad en habla hispana. Estamos en esta oportunidad con un gran amigo, nos vamos hasta Miami y allí encontramos a Ramiro Serna. Ramiro es colombiano, es psicólogo de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, Colombia. Realizó estudios adicionales en psicología junguiana, gestalt, hipnoterapia, sexología y fenomenología existencial. También es terapeuta transpersonal, maestro en constelaciones familiares y sistémicas, conferencista, hipnoterapeuta, tallerista junto a su pareja psicóloga Rejane dos Santos. También ha sido ponente en programas de radio y televisión de proyección internacional como Telemundo, Mega TV, Venevisión y conferenciante internacional. Así que te damos la bienvenida, Ramiro. Muy buenas tardes desde Madrid, España, y bienvenido a Liga Internacional de Líderes. Muy buenos días por la mañana, o muy buenos días por la tarde, o muy buenos días por la noche, como bien decía, según el lugar de donde nos estén viendo, ¿no? Entonces, me gusta siempre saludar así con un buenos días por la mañana, un buenos días por la tarde, un buenos días por la noche, porque cada minuto es un nuevo amanecer y entonces hay que estar con esa buena disposición. Gracias por la invitación y muy contento de compartir contigo y con toda la audiencia, que la cantidad de personas que te siguen y ven el programa, entonces muy contento. Gracias por la invitación, Amado. Gracias a ti, Ramiro, y felicitaciones por ese gran currículum, esa gran experiencia que tienes, esa gran performance y de alguna manera toda esa energía que estás moviendo todos estos años, ya casi 2, 3 décadas, por lo que veo, en lo que es el desarrollo personal, pero también en la evolución espiritual. Uno de los temas que me ha llamado poderosamente la atención es tu maestría en constelaciones familiares. Cuéntanos, Ramiro, ¿qué son las constelaciones familiares? ¿Cómo ayudan a las personas, a las familias, a las empresas quizás? ¿Cuál es la relación con las tres grandes áreas de la vida: salud, dinero y relaciones personales? Claro que sí, Amado. Y bueno, hablar de las constelaciones familiares, hay una cosa muy particular, que yo generalmente puedo dictar una conferencia tranquilamente de 2, 3 horas, donde hablo de las constelaciones familiares y al final muchas veces la mayoría de las personas no entienden un carajo. Pero cuando viven la experiencia, ahí sí, entienden menos de lo que entendieron cuando habían escuchado la conferencia. ¿Por qué? Porque una cosa es entender desde la lógica y otra cosa es comprender desde el alma. Vivenciar una experiencia de las constelaciones es un asunto que es muy difícil de explicar. Es como si yo te digo, Amado, cuéntame a qué sabe la Coca-Cola, y yo nunca he tomado Coca-Cola, pues por más que me lo trates de describir, no creo que sea lo mismo que vivenciar la experiencia. Pero sin embargo me parece válido, conveniente y muy saludable poder acercarnos a un entendimiento, aunque sea, de lo que son las constelaciones, de su origen. Las constelaciones familiares y sistémicas fueron creadas por un alemán, Bert Hellinger, un hombre que fue teólogo, antropólogo, sacerdote. Él murió ahora en el 2019, todavía a los 90 y pico de años, haciendo su trabajo terapéutico, un legado hermosísimo. Y él, pues en una de sus experiencias como psicólogo, como teólogo, como antropólogo y como sacerdote, lo enviaron para África a hacer un trabajo con los Zulú. Y efectivamente él allí, pues él de pronto iba con una intención de catequizar o enseñar a estas personas cuando, sorpresa, se dio cuenta que era mucho lo que tenía que aprender de ellos, porque empezó a observar que eran personas muy coherentes, muy congruentes en lo que decían, hacían, pensaban, pero aparte de eso eran personas supremamente saludables, tanto en el orden físico como en el orden emocional. Y entonces él empezó a observarlos y a tomar nota de cómo era ese diario vivir de ellos, y se dio cuenta que ellos tenían una organización muy bien estructurada con base en las jerarquías. La palabra jerarquía, a mí me gusta mucho trabajar con la etimología de las palabras. La palabra jerarquía quiere decir un orden divino. Entonces ellos respetaban el orden divino, o sea, eran personas que vivían muy ecológicamente, y él veía entonces que efectivamente eran supremamente saludables en todos los sentidos. Entonces, él desde ahí empezó a investigar y a estructurar todo un cuerpo teórico y práctico.
y le quiso dar el nombre de constelaciones familiares, que de alguna manera las personas han peyorativizado el término, piensan que es exoterismo, piensan que tiene que ver con astrología, piensan que tiene que ver incluso con astronomía y con cosas hasta muchas veces lo han tildado de espiritismo, pero no. Realmente hay una muy buena fundamentación filosófica, epistemológica, teórica de lo que son las constelaciones. Y él le quiso acuñar el término de constelación familiar como una especie de analogía, porque él veía que así como en el universo, cada planeta, cada satélite natural como la Luna, por ejemplo, cada estrella ocupa un lugar específico en el universo, nosotros de manera natural ocupamos un lugar específico en los universos familiares, sociales, institucionales, y que es importante recuperar ese orden. Por eso entonces él decía, si así como si al universo, por ejemplo, si alteráramos la órbita de la Luna o de Saturno, habría un caos universal. En ese sentido, cuando nosotros alteramos el orden natural de nosotros, generalmente hay un caos interno que no nos permite avanzar. Y ya voy para direccionarme a lo que me planteabas, ¿no? En términos de la salud, en términos del amor, en términos de la economía, de las relaciones. En todos esos aspectos hay una correlación muy significativa en la importancia de la coherencia y la congruencia de la persona, es decir, ocupar el lugar que nos corresponde verdaderamente, observar dónde, cómo, cuándo, por qué y para qué hubo un estancamiento de la fluidez natural en el ser humano. Entonces, en virtud de eso, él empezó a estructurar un cuerpo teórico y ahí habló esencialmente de unos principios básicos. Lo primero lo llamó los órdenes del amor. Entonces él habla que hay unos órdenes del amor, entre ellos está el que todos pertenecemos a diferentes sistemas, ¿sí? Habló de lo que era la jerarquía, precisamente, que ese es el orden divino, tanto en términos de cronología como, o sea, quién llegó primero, y en orden de posicionamiento en prevalencia, quién prevalece en determinado momento. Y esto aplica mucho incluso para el desenvolvimiento en términos financieros, en términos de despertar esa conciencia de prosperidad, porque se han hecho muchas investigaciones y se ha dado cuenta que hay dos energías que nosotros esencialmente necesitamos desestancar para poder avanzar. Esas dos energías esenciales, que ahorita hablo de ellas, de pronto si no me dejas olvidar, porque yo a veces divago un poco. Y el otro término del que él habla es precisamente el equilibrio entre el dar y el recibir. Todo sistema dentro de la ecología da y recibe por naturaleza. Entonces ahí fue donde empezó a estructurar todo un cuerpo teórico y empezó a hacer prácticas donde efectivamente, como lo muestra claramente la física cuántica, nosotros precisamente somos antenas emisoras de información y antenas receptoras de información. Entonces, en nuestro bagaje corporal, ¿sí? Tenemos una cantidad de información acumulada. La historia, no solamente desde lo que me pasó a mí en el vientre materno, sino la historia de mis ancestros, de mi padre, mi madre, de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, toda esa información está en mí. Se transmitió genéticamente e incluso se plantea que más allá de lo genético, en términos de quantums, paquetes de información que están dentro de nosotros y efectivamente podemos acceder a esa información y desde ahí empezar a trabajar. Entonces, esa es más o menos una pequeña explicación de lo que son y de dónde el origen, por decirlo mejor, de las constelaciones familiares y sistémicas, ¿ya? De igual manera, hay otro gran autor que no me gusta desconocer porque lo admiro mucho, también está vivo y está por más de los 90 y pico de años, y es Alejandro Jodorowsky, que es una persona que paralelo a Bert Hellinger ha desarrollado toda una cantidad de trabajo investigativo, práctico, creativo, muy poderoso y creo que le ha hecho mucho, pero mucho bien a la humanidad, podernos acercar incluso a todos estos trabajos que él viene realizando. Y él está vivo y sigue activo, más de 90 años y es una maravilla. Entonces, más o menos, ese es el lineamiento o la fundamentación del trabajo que nosotros hacemos desde las constelaciones familiares y sistémicas, que vuelvo y reitero, no es espiritismo, tiene toda una fundamentación científica, tiene toda una fundamentación argumentativa
muy poderosa, muy válida y una cantidad de ejercicios prácticos que pueden ser a la luz del método científico, observados y replicados, porque eso es lo que hace la ciencia. La ciencia necesita tener un objeto de estudio, un método de estudio y que estos experimentos se puedan replicar. Y la fenomenología, como una de las líneas de investigación, demuestra claramente que esto se puede llevar al diario vivir y en términos muy simples, vivirlo. Entonces, las personas incluso sin ningún tipo de formación académica superior asisten a las constelaciones y se dan cuenta de lo maravilloso que es, y de ahí incluso muchos de ellos empiezan a estudiar sistemáticamente lo que son estas constelaciones familiares. Mi amada Reyán y yo somos coordinadores de una escuela, el Instituto Inmensa Vida, que tiene sede en Brasil, y nosotros coordinamos para la comunidad hispanoparlante en el mundo lo que es precisamente estos procesos de formación educativos para las personas que están interesadas en recibir este tipo de formación. Qué interesante todo lo que nos comentas, Ramiro. Excelente, excelente introducción al tema. Yo creo que hoy en día, dada la difusión de todas estas técnicas, métodos, se les llama terapias. En un momento se les llamó alternativas, terapias alternativas de la salud. ¿En qué medida podríamos dar, digamos, confianza desde el punto de vista de que este tipo de conocimientos, técnicas, métodos, tienen una base científica, cumplen lo que nos dice la epistemología, tú sabes muy bien por investigación científica que estoy viendo, y cómo darle validez científica y de alguna manera credibilidad a nuestros compañeros y compañeras terapeutas, que si bien es cierto, muchos de ellos son profesionales en otras áreas. Por ejemplo, yo soy abogado, pero soy terapeuta en el área del Theta Healing, que es un tema cuántico, del subconsciente. Otros que han sido ingenieros o ingenieras, en fin, educadores, y de alguna manera su evolución, sus saltos cuánticos, su despertar de conciencia, los ha llevado a asimilar cierto grado de información en métodos y técnicas compatibles con su energía, y desde ahí están, digamos, atravesando toda esta matrix, este sueño de la tercera dimensión. ¿Cómo darle esa tranquilidad a ellos, a los terapeutas, hombres y mujeres en el mundo entero, de que su trabajo, su misión de vida tiene una fundamentación científica y es totalmente contrastable, validable por la epistemología? Correcto. Sí, efectivamente, la epistemología como disciplina que pretende reconocer las intenciones de validez de una metodología, de una hipótesis, de una tesis, exige de alguna manera que haya un muy buen sustento filosófico, ¿sí? Que haya una muy buena argumentación teórica y un muy buen respaldo dentro de ese método científico. Pero hoy hemos visto, gracias al cambio de paradigma, que dentro de los modelos investigativos hay uno que es precisamente la fenomenología. Y la fenomenología lo que busca es observar un fenómeno tal y cual como aparece a la luz de la conciencia. Este fenómeno que emerge puede ser observado. Ojo, hay una cosa que la ciencia siempre ha buscado, que sea medible, observable y cuantificable, ¿no? Entonces, cuando vemos que sea observable, medible y cuantificable, buscamos que efectivamente podamos replicar un ejercicio. Pero la fenomenología, por sus particularidades, que viene estudiado por la física cuántica y gracias al legado de Albert Einstein, habla de que los fenómenos también son afectados por el observador y que obviamente los fenómenos y muchas cosas tienen cierta autonomía. Por ejemplo, en el análisis de los sueños, yo puedo pues tener cierto control personal, no todo el mundo alcanza a desarrollar la habilidad para generar sueños, no solamente de que, bueno, esta noche quiero soñar con la suegra y X o Y cosa, sino que muchas personas desarrollan lo que se conoce con el nombre de un sueño lúcido, que es tener un control sobre el sueño. Pero la mayoría de los seres humanos tenemos sueños y no somos capaces o de programarlo o de direccionarlo, porque tiene cierta autonomía. Entonces hay fenómenos que tienen autonomía y que solamente el fenomenólogo los observa, ¿sí? Y podemos desarrollar esa habilidad para ser un observador de ese fenómeno y las implicaciones
no solamente interpretativas, porque siempre caemos en mundos interpretativos, sino lo interpelativo. ¿Cómo voy a preguntar sobre el hecho de que una persona, por ejemplo, en medio de una constelación, exprese una emoción que dice, no sé de dónde vengo esta emoción, de dónde viene esta emoción? Entonces, la fundamentación científica está dada en lo que es ese cambio de paradigma y observar lo que plantean un Albert Einstein, lo que plantean, digámoslo así, un Aldo Huxley, por ejemplo, cuando hace referencia en la filosofía perenne de esa realidad más allá. Y en virtud de eso, entonces nos podemos aproximar desde este método fenomenológico y dar cuenta que efectivamente se puede tener un registro de esta situación. Entonces se puede empezar a articular. Yo recuerdo que estaba dictando una conferencia precisamente en Boston a unos médicos hablando sobre la inteligencia emocional, porque las constelaciones familiares trabajan esencialmente con la inteligencia emocional. Pero vamos por partes, pues. Yo empecé a estudiar psicología cuando ya estaba mayorcito, cuando me divorcié y quedé con mis dos hijas de 5 y 6 años. Y yo vengo de una familia muy moralista. Pero una de las cosas, querido Amado, que a mí me sorprendió cuando yo entré a la universidad, porque vengo de una familia muy moralista, fue encontrar un gran maestro en la universidad, una universidad católica, franciscana. Y era un viejito que todavía vive, filósofo, psicólogo, antropólogo, teólogo, sacerdote, y decía palabras vulgares en clase. Y me van a perdonar un poquitico la expresión, pero él nos decían, miren, pichones de psicólogos, las palabras no son unas hijueputicas ahí. Las palabras tienen poder, las palabras tienen contundencia, y una palabra bien dirigida puede bajar un fierro o subir otro. Nos lo decía así, crudamente, y yo decía, wow. Y él nos decía una cosa bien interesante. Él decía, por ejemplo, la palabra inteligencia viene del griego inte, ligere, inte, interior, ligere, leer en el interior. Entonces, mucha gente cree que inteligencia es tener muchos títulos pegados en la pared y sacar notas muy altas, y eso no es verdad. Y él nos decía, hay muchos tipos de inteligencia. Maradona tiene una inteligencia corporal impresionante, lo mismo el Tino Asprilla, pero él decía, yo no los pongo a administrar una discoteca por nada del mundo. Así de sencillo. De hecho, entonces, en esta conferencia, cuando yo hacía referencia a dos cosas, ¿no? La etimología de la palabra inteligencia, inte, interior, ligere, leer en el interior, y la palabra emoción, por etimología, el prefijo e, quiere decir energía, moción en movimiento. O sea, la emoción es energía en movimiento. Cuando yo entonces estaba en esta conferencia, y ojo, le decía a estos médicos que el órgano regulador de la conciencia, el órgano simbólico de la conciencia, según la medicina china y otras investigaciones, son los pulmones. Y ellos me decían, usted está loco, ¿cómo se le ocurre decir a usted? Y yo le dije, oiga, miremos desde qué paradigma epistemológico yo me estoy haciendo referencia. Hablemos de Albert Einstein y la teoría de la relatividad. ¿Desde dónde yo estoy amparado para hablar este tipo de perspectiva también con validez científica? Porque tiene un objeto de estudio y tiene un método de estudio, ¿ya? Y no, me insistían en que estaba loco, que cómo me ocurría a mí decir eso. Y yo le dije, mire, yo le voy a poner esto de una manera muy simple, ¿sí? Para entender mejor la teoría de la relatividad, me remito a un graffiti que yo vi en Bogotá, que decía, el león es un animal tierno, cariñoso e inofensivo. La gallina es un animal cruel, sangriento y despiadado. Firma el gusano. Amado, ¿qué le hace un león a un gusano? No le hace absolutamente nada. ¿Qué le hace una gallina a un gusano? Y seguido en eso, porque un médico me hizo una pregunta, me dijo, doctor, si inteligencia es leer en el interior, ¿quién es más inteligente? ¿Un perro o un ser humano? Yo le dije, depende. A nivel olfativo, ¿quién hace una mejor lectura en su interior y distingue entre múltiples olores? Él me dijo, obviamente que el perro. Y a nivel de la imagen, ¿quién hace una mejor lectura en su interior y distingue entre múltiples imágenes? Y él me dijo, obviamente que el ser humano. Yo le dije, claro, por eso Jesucristo, como en esa época no existía el PowerPoint, él hablaba a través de parábolas, ¿sí? Aparte de eso, le dije yo, mire, se lo voy a mostrar de una manera muy simple. Le dije, doctor, ¿usted tiene hermanas? Y me dijo, sí, yo tengo una hermana. Yo le dije, supongamos que su hermana viene de viaje,
hay que ir a recogerla en el aeropuerto, usted no la puede ir a recoger y me pide a mí el favor de que yo vaya y la recoja. ¿Usted qué me entrega a mí para yo ir a recogerla? Él inmediatamente respondió, una foto. Yo le dije, exacto. Si fuéramos a mandar un perro, le entregábamos los calzones de su hermana. Porque usted se imagina donde me entreguen a mí los calzones de su hermana y yo en el aeropuerto, no la voy a encontrar. Y si al perro le entregan la foto, tampoco la va a encontrar. Entonces, en virtud de eso, querido Amado, ahí es donde nosotros tenemos que ser consecuentes con una metodología, con unas estrategias educativas. Y ojo, vuelvo y reitero, me encanta trabajar con la etimología de las palabras. Y la palabra educativa viene del griego educar, que quiere decir sacar de adentro. Entonces, el ser humano tiene unas potencialidades naturales para desarrollar un montón de habilidades estratégicamente, consistentemente. Desarrollar una habilidad que eso le va a permitir tener sabiduría, pero no quiere decir que porque desarrolle una sabiduría que es inherente a sus capacidades, a sus facultades, no requiera de una buena fundamentación teórica, científica, argumentativa, y esto por qué se da y cómo es esto de los fenómenos cuánticos, porque como lo dices, hay muchas personas escépticas. A mí me llega precisamente, y lo he contado en varias conferencias, un abogado, y yo le dije, sería bueno que hicieras una constelación. Yo no creo en esas vainas, yo no creo en esas cuestiones de las energías. Yo le dije, bueno, pero esto está fundamentado en la física cuántica. Yo no creo en la física cuántica. Yo le dije, ah, no, yo te hago una pregunta. ¿Usted tiene un celular? Me dijo, sí, sí. Yo le mostré el celular y me mostró un celular de alta gama. Yo le dije, ¿cómo se explica que yo desde mi celular te pueda enviar una foto, un video, y no hay un cable que esté uniendo tu celular con el mío, y así estés viendo un partido de fútbol donde hay 80,000 personas y te llega específicamente a ti? Pura física cuántica. Y los seres humanos no inventamos la física cuántica, la descubrimos gracias a esas investigaciones de un Albert Einstein, de todos estos científicos que le antecedieron, el Bohr, en fin. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, hace poco murió un ganador de un premio Nobel que demostró lo que era el efecto mariposa, porque él demostró científicamente cómo el aleteo de una mariposa en el Amazonas podía desencadenar una tormenta de nieve en Nueva York. Lo demostró con fórmulas matemáticas. No fue una cosa así como que, uy, se me ocurrió una iluminación. No, 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 no. Y precisamente por eso fue una de las investigaciones que fue laureada con un premio Nobel. Entonces, hay toda una línea de investigación. Hay personas que muchas veces, por desconocimiento, porque les han llenado también de prejuicios, entonces no se han dado la oportunidad de profundizar en evaluar la consistencia investigativa, teórica, pero por fortuna muchas personas hoy en día están dándose la oportunidad. Y por eso hoy en día, dentro de por ejemplo, en la formación que nosotros coordinamos, tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos ingenieros de sistemas. De hecho, incluso, esto no sé si lo sabes, Amado, y esto tiene una implicación muy significativa para la línea tuya. Dentro de la línea en Brasil, por ejemplo, las constelaciones familiares, se hizo un experimento. Se llevó a la línea de la justicia familiar y se hizo una prueba piloto. Para los que quieren mucha ciencia, pues le damos cuenta de que sí hay investigaciones. Entonces se hizo una prueba piloto donde en las audiencias familiares de la Corte de Justicia Familiar, primero se resolvían solamente el 8% de los casos en la primera audiencia. Posteriormente se llevaron las constelaciones a estas cortes de familia por un juez que se formó y trabajó las constelaciones, y cuando se les hacía una constelación a las familias, una constelación familiar antes de la primera audiencia, cuando empezaron a experimentar esto, saltó al 86% de resolución en la primera audiencia. O sea, explíqueme eso. ¿Cómo de un 8% a un 86% gracias a unas investigaciones que dan cuenta de que efectivamente tenemos un grupo control, a este grupo no se les hace este tipo de terapia, a este grupo sí se le hace terapia, y en estos se da el 86% de solución en la primera audiencia, y los otros no se llega sino al 8%. Entonces, hay toda una clara evidencia científica, práctica. Y lo más importante y lo más interesante,
es que es asequible a todo el mundo. Las constelaciones familiares cada día, como bien lo decía, están tomando más fuerza porque las personas están viendo el impacto y el beneficio. Nosotros con el Instituto Inmensa Vida hemos visto cómo viene creciendo de manera poderosa y significativa todo este tipo de intervención, incluso para líneas aparentemente ajenas, porque una de las cosas que me decías, por ejemplo, en el terreno de lo práctico, ¿cómo se resuelven asuntos? Bueno, yo he visto como sexólogo muchas personas que a través de un proceso de constelación familiar y sistémica descubren dónde, cómo se presentó, digámoslo así, el evento traumático que estaba registrado en su memoria corporal, pero que no alcanzaba a acceder a ellos, y buscan los caminos de solución, se encuentran las soluciones, porque las constelaciones trabajan con imágenes representativas más que para buscar culpables, es para buscar soluciones. Amado, estamos hartos de buscar culpables. Desde el origen mismo, cuando a Adán le preguntaron que por qué comió manzana, ¿a quién le echó la culpa? A Eva. A él le faltaron lo que sabemos para decir, yo quise comer manzana, fue mi decisión. ¿Sí? Entonces, nosotros nos orientamos a la búsqueda de soluciones a través de este tipo de terapia. Vamos a resolver las situaciones y específicamente, por ejemplo, personas que vienen con problemas de salud y descubren a través del proceso terapéutico de la constelación que esa enfermedad tiene unos antecedentes muchas veces como reclamar ser observado, reclamar ser visto y ser querido, ¿sí? Porque vemos que muchas veces las personas encuentran dentro del desarrollo de determinadas enfermedades, pues que se les va a atender, que se les va a cuidar. Entonces están activando memoria de que justifica estar enfermo porque entonces me ponen atención. Pero cuando yo ya no necesito la enfermedad para que me quieran, cuando yo ya no necesito la enfermedad para buscar cercanía de alguien y yo fortalezco tanto mi amor propio y mi autoestima, voy para adelante. Lo mismo pasa con bloqueos económicos, porque muchas veces traemos, por ejemplo, en nuestra cultura, cargamos, como decía un maestro mío, de generación en degeneración, conceptos arraigados en nuestro inconsciente. Entonces, si somos colombianos o peruanos o bolivianos, somos tercermundistas. Somos países en vía de desarrollo y como yo vengo de ahí, entonces yo también soy tercermundista, soy una persona en vía de desarrollo, soy una persona anclada y está muy arraigado en el inconsciente. Y eso muchas veces ya las personas teóricamente lo entienden, pero no lo saben convertir en una conciencia corporal para trascenderlo, porque es el cuerpo el que desarrolla la sabiduría. ¿Ya? Todos venimos con la capacidad para desarrollar prosperidad, porque es una de las condiciones naturales del ser humano. Un perro nunca va a decir, no, yo quiero ser mejor perro que la semana pasada, en 15 días voy a estar un poco más próspero. Y yo creo que voy a cambiar de pareja para tener una perra que sea con pedigrí y no esta perra que me encontré en la calle. No, 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 no. Pero el ser humano sí tiene aspiraciones consecuentes con su evolución y podemos ser consecuentes con eso. Y es bien importante. Súper, súper, súper interesante todo lo que nos comentas, Ramiro. Me parece fantástico, primero el tema de la epistemología, darle las bases científicas a nuestros amigos y amigas terapeutas del mundo. Y también luego hablar sobre las constelaciones familiares en estas tres grandes áreas de la vida: salud, dinero y relaciones personales. La ciencia actual se ha quedado mayoritariamente desde el punto de vista de las profesiones clásicas en las universidades, los egresados, me parece, es una interpretación, una visión particular un poco estancada en lo que se conoce como un enfoque de Newton, newtoniano, una ciencia de Newton, eminentemente básica, materialista. Por otro lado, existen interesantes avances en lo que ya comentaban, la física cuántica, el mundo del éter, las energías, ¿no? Nikola Tesla, Albert Einstein, en fin, luego también conectados con la biología, lo que nos decía también la biogenética, ¿no? Toda esa información Y de la Bruce epigenética Lipton, también, que ¿no? ha tenido Claro, un impacto lo que muy nos fuerte. comenta Bruce Lipton,
los mismos autores como Wayne Dyer, Luis Hay, cantidad de autores que no hace sino reconocer y darle cierto, digamos, carácter científico con variables científicas, lo que ya desde la antigüedad hablaba, pues, en Oriente decíamos Siddhartha Gautama el Buda, el mismo Jesús en las escrituras a través de las parábolas que has mencionado, yéndonos a Grecia, pues los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, los discípulos clásicos, y luego algunos enfoques también de Descartes, racionalista, con sus ideas cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿no? Entonces, ha habido avances. Yo creo que siempre la humanidad, el ser humano, mejor dicho, siempre ha estado conectado y ha demostrado que está conectado con la fuente, esa imagen, esa energía interna que a la vez es el macrocosmos. Pero de alguna manera ha habido ciertos vetos del sistema tridimensional, la matriz, que ha ido truncando, ha ido saboteando esas pequeñas pinceladas de luz que en su momento iban a cambiar el destino de la humanidad mucho antes que ahora. Pero ahora ya pues es inevitable, estamos en una sociedad de la información, una aldea global, como nos lo dice Alvin Toffler, estamos a un clic del otro lado del mundo, estamos ahorita, fíjate, tú en tu mañana de Miami, yo aquí en la tarde de Madrid, en un solo clic, conversando. Esto era impensable. ¿Qué iba a imaginarse? Imagínate Buda o Sócrates tener esta comunicación ipso facto y en tiempo real. Entonces, todo esto hace que la humanidad esté acelerada en su proceso de viaje hacia el interior. Luego también tenemos el enfoque de los psicólogos. No sé cómo ves tú el área de los profesionales de la psicología como una área, como una parte de la medicina o de las ciencias médicas y la visión que tienen de los terapeutas, de las terapeutas, de las terapias. ¿Cómo es ese enfoque hoy en la actualidad? ¿Está habiendo una apertura o siguen cerrados de alguna manera, dando espaldas a lo que es el coaching y las terapias? Yo pienso que hay de todo. Hay personas y creo que cada vez se están abriendo más las posibilidades, ¿no? Porque muchas veces, y por eso te mencionaba hace un rato, el cambio de paradigma está contribuyendo de manera muy significativa. Este gran maestro, Alberto Restrepo, del que yo tanto hablo, viejito, filósofo, psicólogo, antropólogo, en fin, ese hombre, una maestría impresionante, y él decía que es importante, y él ya veía que se acercaba el contacto con una transdisciplinariedad, no solamente una interdisciplinariedad, sino una transdisciplinariedad, donde varias áreas del saber y del conocimiento, porque no es lo mismo la sabiduría que el conocimiento, se pueden ir integrando y no son, digámoslo así, excluyentes las unas a las otras, sino que son convergentes y que contribuyen de manera poderosa y significativa cuando vamos ampliando y reconociendo esa línea de capacidad de ir más allá de ese res cognitiva, pienso luego existo, porque también siento luego existo, y muchas veces en nuestra cultura occidental se le dio mucho énfasis al pensar. Piense antes de hablar, piense antes de actuar, pero ¿y dónde estaba el sentir? Se nos había limitado el sentir. Y paradójicamente, el mismo Bert Hellinger tuvo ese dilema en cuanto a, ¿será que él como sacerdote católico y con toda esa línea de trabajo, acercarse a lo que él estaba descubriendo y reconociendo, hasta que alguien le hizo una pregunta muy sabia? Y él menciona en algunos de sus libros que él reverberó ese pensamiento, rumió ese pensamiento y luego llegó a una conclusión. La pregunta fue muy simple: ¿qué es más importante para usted? ¿Las ideologías o el ser humano? Y él dijo, wow, ¿qué es más importante? ¿Las ideologías o el ser humano? Y de hecho, también le pasó a una colega, una abogada, que fue la que llevó precisamente a Dara Campos las constelaciones a la rama de la justicia en Brasil. Ella, un magistrado, le hizo una pregunta un poco capciosa. Llegó y le dijo, doctora, usted sabe que en el área de la justicia nosotros no podemos dejar que se permee el tema, por ejemplo, de las religiones y la espiritualidad. Y yo quiero hacerle una pregunta. Usted ya me ha dicho que las constelaciones familiares no son una religión, pero si fuera una religión, ¿qué tipo de religión sería? Y ella lo miró y le dijo, mire, lo que usted me está preguntando
tiene un componente que técnicamente no es apropiado, porque eso es como si usted me preguntara, si las vacas fueran una fruta, ¿qué tipo de fruta serían las vacas? Y las vacas no son frutas. Pero vamos a suponer que queremos mirar algunos elementos fundamentados que dan cuenta de una filosofía y de una epistemología. Podríamos hacer referencia que la línea judeocristiana de por sí ya hablan de los efectos transgeneracionales de las situaciones. Pero vuelvo y reitero, las constelaciones familiares y sistémicas no son una religión y no riñen, no pelean con ninguna religión, porque trabajan con las memorias afectivas del ser humano. Esas memorias no solamente dentro del inconsciente personal, del que habló tanto Sigmund Freud, que va desde la concepción a toda la historia de vida, sino también a lo que Carl Gustavo Jung claramente demostró, que es el inconsciente colectivo. Y en virtud de eso, las constelaciones familiares y sistémicas, reconociendo ese inconsciente colectivo, podemos observar fenómenos que una persona está revelando y que están claramente relacionados con el bisabuelo del abuelo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y que de alguna manera esta información se está actualizando para ser resuelta. Y cuando hablamos de la palabra resuelta, el prefijo re quiere volver a soltar esta información, liberar, porque en el fondo a lo que apuntamos es a una sola cosa y es una de las grandes virtudes. Y yo le hago esta pregunta muchas veces a las personas antes de empezar una conferencia sobre las constelaciones familiares. Yo fui profesor de ética profesional y esta es una de las preguntas éticas y filosóficas más complicadas que hay. Si tú vas caminando por un jardín y observas un hombre que está dormido y te acercas y te das cuenta que ese hombre que está dormido es un esclavo y te acercas más y te das cuenta que ese hombre que está dormido, que es un esclavo, está soñando que es un hombre libre, ¿tú qué haces? ¿Lo despiertas o lo dejas seguir durmiendo? La gente se queda pensando. Y sabemos que es una de las preguntas éticas y filosóficas más complicadas que hay. De hecho, hay filósofos, hay psicólogos, hay teólogos, hay antropólogos, hay abogados, médicos y sacerdotes que no se han podido poner de acuerdo si despertar o no despertar al esclavo. Y yo escucho tres tipos de respuestas y ninguna respuesta es buena o mala. La primera y más común que yo escucho es: lo dejo seguir durmiendo. La segunda respuesta que yo más escucho es: lo despierto. Y la tercera respuesta que yo más escucho es: no tengo idea, no sé qué hacer, si despertarlo o no despertarlo. Pero yo le digo algo a mis pacientes, le decía algo a mis estudiantes, te lo digo a ti, Amado, y a todos los que nos ven en directo y en diferido, que si usted va caminando por un jardín y observas un hombre que está dormido y te acercas y te das cuenta que ese hombre que está dormido es un esclavo, y te acercas más y te das cuenta que ese hombre que está dormido, que es un esclavo, está soñando que es un hombre libre, porque tú, Amado, te acercas y lo ves que él está dormido y dormido musita algunas palabras que confirman que él está soñando que es un hombre libre. Y te acercas más y te das cuenta que ese hombre que está dormido, que es un esclavo y está soñando que es un hombre libre, soy yo. Por favor, despiérteme. Yo no quiero ir de mentiras, de engaños y de fantasías. Un país como este, donde usted antes de los 21 años no se puede tomar una cerveza, pero a los 17, 18 años usted puede empuñar un fusil, ir y matar a otro o hacerse matar sin saber por qué lo estás haciendo. Muchas veces somos esclavos de un trabajo que no nos da plenitud. Muchas veces somos esclavos incluso de un matrimonio que ya se agotó. Muchas veces somos esclavos de unas ideologías, de unas creencias que no nos están permitiendo ser felices y disfrutar en plenitud, con altura y con dignidad de nuestra sexualidad, por ejemplo. Y de hecho, con todo y lo mal hablado que soy en muchos momentos, me invitan a iglesias cristianas y católicas. Y yo hago esta pregunta y muchas veces los pastores y los sacerdotes me dicen: los dejo seguir durmiendo. Y entonces yo los miro
y miro los feligreses y yo les digo, ¿y entonces para qué le dicen a la gente que venga acá? ¿No es que la verdad os hará libres? ¿Ustedes quieren gente libre o no quieren gente libre? Porque en el fondo lo que queremos verdadera y auténticamente a través de estos procesos es liberarnos, ser lo que nosotros verdadera y auténticamente podemos ser y podernos realizar. Dividamos la palabra realizar. ¿Qué quiere decir que yo me pueda realizar? Izar lo real que hay en mí, el ser auténtico que yo soy, con mis conocimientos, con mis exploraciones, con mis cosas por resolver, con el trabajo personal que vengo haciendo. Entonces, lo que yo hago a través de estas entrevistas, las entrevistas que me hacen en muchos programas de televisión, esto es despertar conciencia. Yo hago ruido. Ahora, si alguien llegue y despierta a ese esclavo y el esclavo dice, no, 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 déjame seguir durmiendo, también respeto esa decisión. Claro, esa es tu decisión. Yo si quiero ser despierto, quiero no solamente reaccionar, sino proaccionar, o sea, ser proactivo para no seguir buscando culpables, sino soluciones. Porque sí, yo puedo tener una cantidad de argumentación, ay, sí, es que yo soy pobre, porque es que así me educaron, porque es que la cultura mía, porque es que mi papá y mi mamá. No, ya, vamos a observar eso, vamos a hacer el proceso apropiado para soltar esta vaina y vamos para adelante. Porque como dice otro gran colega, nadie descrece. ¿Ya? Nosotros vamos en un camino de ampliación, sí o sí, a un nivel, a otro nivel, a una velocidad, a otra velocidad, pero si yo puedo proactivamente dinamizar ese proceso para disfrutarlo de una mejor manera, bienvenida. Esa es mi intención. Eso es lo que yo busco con las terapias que dirijo. Muchas personas que me llegan a consulta por problemas en su sexualidad, le hacemos una constelación y se dan cuenta dónde estaba ese bloqueo, por qué no estaba disfrutando de su intimidad sexual con su pareja, por qué no estaba pudiendo reconocer la validez de su cuerpo, por qué tanto miedo ante la desnudez. Mira, amado, hay una cosa que es muy clara. Todos los seres humanos nacemos con muy buena autoestima. Todos los seres humanos nacemos con muy buena autoestima. Tan es así, un niño de 3 meses de nacido, si a las 3 de la mañana le dio hambre, ¿él en quién piensa? En él. Y él va a llorar. Y no va a decir, ay, pobrecita, mi mamá de pronto está durmiendo o está haciendo el amor con mi papá, qué vergüenza, yo cómo la voy a despertar. No, el niño llora y venga que necesito teta, necesito que me alimente, necesito primero yo, ¿ya? Y en ese orden de ideas, no es una cuestión de egoísmo, es una cuestión de sensatez, de lógica, de amor propio y autoestima. Si yo estoy bien, el resto del mundo va a estar bien. Así de sencillo, así de simple, pero así de contundente también. Muy, muy, muy sabias sus palabras, Ramiro, fantástico. También vemos el tema de las relaciones de pareja, ¿no? El encuentro de dos seres adultos, cada uno con sus niños interiores presentes que siempre están con nosotros. Y ahí encontramos pues las heridas del niño, de la niña interior, ¿no? Las heridas de la injusticia, la traición, el abandono, el rechazo. Me olvido de alguna traición. Son 5 heridas, entre otras. ¿Cómo afrontar una relación de pareja en forma consciente? ¿Qué alternativas podría tener una pareja para poder evolucionar, sabiendo que no existe la media naranja, sabiendo que somos naranjas completas, que somos seres multidimensionales además, pero que por alguna extraña, entre comillas, razón, el universo por polaridad cuántica nos reúne y se habla de que se tienen la misma herida, pero diferentes polos extremos que son atraídos para sanar mutuamente a través de lo que se llama también la ley del espejo desde la orientalidad. ¿Cómo Excelente. afrontar ahí con toda esa información que tú tienes? Claro que sí, excelente, porque realmente es uno de los temas que me apasiona. De hecho, mi amada Reyán y yo, es más, yo a ella la presento muchas veces como mi amante y a la gente le sorprende. De hecho, en un congreso de sexualidad que hacía yo referencia, hice una ponencia sobre la importancia de la fidelidad y después de que hice mi conferencia, ya saliendo del podio, llego y se me acerca un médico precisamente y me dice, doctor, excelente su presentación. Y en ese momento se acercaba mi compañera Reyán y yo le digo, a ver, te presento a mi amante. Y él me mira como, pues espérate, ¿cómo así que tu amante? Yo lo vi que él se sintió incómodo, ¿no?
Y él me decía, pues, ¿cómo así que el amante? ¿Estabas hablando ahora? Y yo le digo, claro, ¿cuál es el problema? Me dice, no entiendo. Y yo le dije, mire, muy sencillo. ¿Cómo se le dice a una persona que está estudiando? Estudiante. ¿Cómo se le dice a una persona que está caminando? Caminante. ¿Cómo se le dice a una persona que está amando? Amante. Entonces, somos amantes. Ahora, la pregunta puntual en cuanto a las relaciones de pareja, mi amante Reyyan y yo tenemos un trabajo que se llama la boda mística interior. Y te había dicho para hablar de un tema que es importante, las dos fuerzas que nos ocupan, la fuerza masculina y la fuerza femenina en cada uno de nosotros, que pueden venir o que vienen sí o sí del padre y de la madre. Pero el padre también tiene una energía femenina y una energía masculina. Entonces, estas fuerzas del masculino y femenino es importante, primero que todo, integrarlas dentro de mi propio ser. Ahí es donde nosotros planteamos para poder ir con mayor salud, ir sanando, porque hay un niño creativo y hay un niño herido, claro que sí, y es mejor pues, sacar a relucir ese niño creativo. El niño tiene una capacidad creativa que no la tiene ningún animal. El niño coge una cajita y la convierte en un barco, la convierte en un avión y no hay problema con eso. Es bastante creativo. Usted le da una llave o usted está en un auditorio, el niño está muy inquieto, usted le entrega unas llaves y el niño ya con eso empieza a jugar y ya creó un mundo de fantasías. Entonces tenemos internamente el niño herido, la niña herida. Ojo, yo como hombre tengo un niño herido y una niña herida. ¿Ya? Ahí es donde cuando nosotros reconocemos cómo puedo yo identificar, clarificar, sanar y trascender mi energía masculina y mi energía femenina para que se presente primero que todo dentro de mí una boda mística entre mis dos polaridades. Entonces yo lo digo claramente y jocosamente. Yo me enamoré del masculino de Reyyan y del femenino de Reyyan. Y Reyyan se enamoró del masculino mío y del femenino mío. Y ahí, tranquilamente, como lo diría Maluma, felices los cuatro. O sea, ella y yo con nuestras cuatro polaridades. Entonces, ahí en la cama estamos los cuatro sin ningún problema, entre ella y yo solos, ¿sí? Entonces, cuando yo voy resolviendo cómo fue esa energía masculina, por ejemplo, vamos al caso puntual de Ramiro Serna. El universo es muy sabio. Yo me divorcié, yo quedé con mis dos hijas de 5 y 6 años. Yo venía formado en una cultura requete machista. Los hombres no lloran, mire, lo parece un mariquita, los hombres no sienten miedo. Entonces me negaba mi lado femenino. O sea que mi lado femenino estaba herido, estaba lastimado, reprimido, no se podía expresar. Yo llego y me divorcio, quedo con mis dos hijas y me doy cuenta, gracias a una gran psicóloga, que era la psicóloga de mis hijas, me regaló un libro y empecé a darme cuenta que, ojo, Ramiro, usted está contribuyendo a educar dos hijas mujeres con un modelo arcaico, retrógrado, lacerante con el género femenino. Y después un maestro me decía, Ramiro, así como usted trata el femenino dentro de usted, va a tratar el femenino afuera. Y entonces yo, que primero no lloraba por nada del mundo, era de esos hombres así, hoy en día me he podido conectar con mi afectividad, con mi sensibilidad y soy capaz de llorar despidiendo un avión de carga y no me da vergüenza. Así de sencillo. Entonces, cuando yo reconcilio mis dos polaridades, mi masculino y mi femenino, tanto en el niño como la niña, entonces puedo integrarme y encontrar una persona que por resonancia también está en ese proceso. Sin embargo, todavía me falta mucho por sanar, porque el día que yo ya no tengo nada más para sanar, estoy listo para entrar al reino de las carnes frías. ¿Ya? Entonces todavía me falta crecer y sanar más. Y encuentro una persona que aunque también tiene unos niveles de evolución muy altos, también tiene cosas que sanar. Y entonces ahí es donde asumimos una posición especular. La palabra especular viene de espejo. Entonces ella me sirve como un espejo. ¿Y qué pasa con nosotros? ¡Wow! Uno encuentra a esa mujer maravillosa, es linda, es divina, y es como un espejo, pero estoy viendo solamente ta, ta, ta. Cuando llega un momento, y como es un espejo, me está mostrando una herida que yo tenía por acá. Y yo digo, wow, qué herida tan fea la que hay yo y allá. Y cojo una pomada y se la echo al espejo, queriendo que ella sea la que cambie, queriendo que ella sea la que sane. No,
qué es lo que yo tengo que sanar, qué es lo que yo tengo que trascender, porque en la medida en que yo sano, crezco y trasciendo, entonces va a contribuir también a la sanación del resto de la humanidad. Por ejemplo, yo venía con muchas heridas en términos de la prosperidad, más bloqueos económicos. De hecho, gracias a una constelación familiar, pude descubrir un secreto familiar que yo no lo sabía y tenía que ver con ese bloqueo. Mi abuelo se había suicidado por una pérdida económica. Yo a los 14 años me iba a suicidar, mi familia ni sabía, y de la misma manera en que sin saber mi abuelo se había suicidado. ¿Cuál era esa información? Estaba en mí. Cuando yo preguntaba, porque soy el menor de 9 hermanos, ¿cómo murió el abuelo? Y ellos verbalmente me decían, murió en un accidente. Los que vivieron la experiencia del trauma, del suicidio de él, entonces mientras me decían, él murió en un accidente, emanaban toda la película como en paquetes cuánticos y ¡pum!, me llegaban a mí. Entonces me transmitían esa sabiduría dándome un conocimiento errado, un secreto. Por eso las constelaciones son maravillosas para develar secretos. Y la intención no es develar el secreto para hacer quedar mal a alguien o ridiculizar a alguien, sino porque la verdad os hará libres. Y en virtud de eso, entonces digo, wow, debió haber sido muy difícil para mi abuelo, que hubiera tenido esa quiebra económica, él con la cantidad de hijos que tiene, y no fue fácil y tuvo que optar por quitarse la vida. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde podemos mirar varias cosas. Esas heridas que todos tenemos. Mi padre venía con la herida de la muerte de su padre y él tenía una preocupación muy fuerte por la parte económica y tenía también bloqueos económicos. Y sus características personales, producto de un machismo, lo lleva a relacionarse de una manera muy particular con el femenino. Entonces, en la medida en que yo voy resolviendo esas heridas, las voy identificando, voy trascendiendo estas heridas, entonces puedo relacionarme de una mejor manera. Y lo digo como psicólogo y como sexólogo, porque es una herramienta terapéutica impresionante cuando a través del proceso, que por ahí tengo un video en YouTube, te lo voy a compartir y de pronto lo compartís en tu, cómo funciona una constelación. Es un video que es representativo de cómo es el ejercicio práctico de una constelación. La trabajamos incluso presencial, nos reunimos 10 personas, 15 personas. De hecho, el 19 y 20 de febrero voy a estar en Rhode Island haciendo constelaciones familiares. Entonces, es una técnica. Y la otra, que también ha tomado bastante fuerza, es a través de Zoom con muñecos. Y tiene una implicación, mucha idea, pero eso parece vudú. No, 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 no. Es trabajar con las memorias afectivas de la persona. Y entonces hacemos esa representación y elaboramos internamente lo que necesita ser sanado y resuelto. No es espiritismo, no es vudú, no es magia negra, no, no, no. Todo eso tiene, primero que todo, como lo mencionamos al principio de la entrevista, una muy buena fundamentación teórica, filosófica, epistemológica y científica, y en la práctica lo vemos con claridad sin ningún inconveniente. Fantástico, fantástico el tema, da para muchísimo, muchísimo más, mi querido Ramiro Serna. Creo que vamos a seguir conversando, vamos a seguir participando en seminarios, en congresos sobre el tema de terapias y especialmente esto de tu especialidad que es constelaciones familiares, las terapias cuánticas del subconsciente, etcétera, etcétera. Como comentario de las constelaciones familiares, tuve la oportunidad de pasar un par de sesiones aquí en Toledo, cerca a Madrid. Fue increíble para mí, tú sabes, un abogado cuadriculado de alguna manera, netamente con un enfoque de abogado de bancos y de empresas, pues ver el mundo espiritual materializado en estos pequeños muñequitos, digamos, representando los clanes familiares para sanar el dinero, por ejemplo, etcétera. Es increíble. Pero luego me han pasado un vídeo de algunos terapeutas justamente de esa zona en donde estaban viendo el caso de unos temas familiares donde había habido un fallecido
y luego empieza la energía a mover solamente sin pulsar, sin tocar los dedos. Los muñequitos empiezan a colocarse y se desplazan encima de la mesa. O sea, pareció increíble. O sea, cómo el mundo invisible conecta, se abren puertas dimensionales y fluye la energía y ya es visible a los ojos humanos. ¿Qué nos Sí, podrías comentar al respecto sí, de ello? efectivamente, ahí es donde podemos acudir precisamente a la ciencia. Más allá de fenómenos, entre comillas, paranormales, ¿sí? Más allá de cuestiones de espiritismo, el tema esencial es que la energía existe. La energía tiene poder de movilizar objetos. La telequinesia no es algo que surgió la semana pasada, pero no es la intención de, digamos así, el terapeuta, sino ya una, una comunión de energías, porque es precisamente la persona directamente intervenida, ¿sí? La que de alguna manera, al poner su intención, se está canalizando esa información y dinamiza lo que esos muñecos representan. Entonces cualquiera diría, no, pero es que será que imanes por ahí o alguna cosa. No, no, simple y llanamente esa capacidad de los cuantos, de los paquetes de energía, cómo funciona un control remoto, cómo hace que se genere un movimiento. Pero es que nosotros somos ese paquete de información. Nosotros además somos la antena, somos ese control remoto que tenemos sobre esos elementos. Y obviamente el terapeuta que ha venido recibiendo un entrenamiento apropiado para poder, digámoslo así, dinamizar en un contexto específico, abrir lo que se conoce como los campos informacionales. La teoría del campo, mire, es que esto no es absurdo. Las investigaciones sobre el mono número 100, para ponerlo breve y simple, aquí las personas que llaman los televidentes, en una isla empiezan y se le enseñan a unos monos a lavar unas batatas que estaban llenas de arena para que se las coman limpias, ¿sí? Cuando el mono número 100 aprendió a lavar esa batata, esa papa, en una isla lejana, a miles de kilómetros de distancia, sin ninguna conexión entre ellos, los monos de allá empezaron a lavar las batatas. ¿Cómo se explica eso en términos prácticos? Simple y llanamente, la energía fluye. La energía no necesita de estos elementos físicos como un cable para ir de aquí hasta allá. No, la energía va. Deepak Chopra tiene otra historia, me parece muy interesante, que da cuenta de esto. Llega y hay un señor en Los Ángeles, tiene un perro con el que tiene una conexión muy fuerte, ¿sí? Y quieren hacer un experimento y le ponen cámaras a toda la casa, ¿sí? El señor vivía solo con el perro y le dicen al señor, bueno, nos lo vamos a llevar para París, vamos a observar el comportamiento del perro en estos días en que usted no está. Perfecto. Al hombre se lo llevan para París y el perro todos los días, a la hora que ese hombre llegaba del trabajo, minutos antes el perro se paraba, se acercaba a la puerta, olfateaba a ver si se... Nada, nada. Y el perro volvía y entraba y tenía unos dispositivos donde le daban comida al perro para que no se muriera de hambre, ¿ya? Y le hacían seguimiento con las cámaras. Después de X cantidad de días, el tipo allá en París, el perro en Los Ángeles, le dicen al hombre allá, mañana vamos a viajar para que se reencuentre con su perro. Y a él le dan esta información y el perro se levanta y volea la cola inmediatamente. Y entonces, ¿dónde estaba el cable que le hizo la conexión al perro? No, no necesitamos. Sabemos que hay partículas subatómicas que atraviesan la Tierra en fracción de segundos, como tú lo dices. Con un clic, tú allá en Madrid, yo aquí en Miami, ya por la tarde, aquí por la mañana, y aquí estamos conectados. Ha sido una lectura genial que ha hecho el ser humano de
lo que es el componente comunicacional a través de una energía invisible a los ojos, pero sin lugar a dudas que nos da la oportunidad de reconocer que es real. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de que nos podamos realizar es izar lo real. Y lo real es que yo soy un paquete de información, soy una antena emisora de información, no solamente lo que verbalizo, sino lo que magnetizo y lo que expreso y lo que emito, y también soy una antena receptora. Todos los seres somos antenas receptores. Entonces, por eso en una constelación, una persona, nosotros trabajamos lo que se llaman las constelaciones ocultas, que son más sorprendentes porque las personas, te puedo decir a ti, Amado, te pido el favor que representes la letra L, y L puede ser Luisa, L puede ser Luis, L puede ser la libertad, L puede ser un lulo, un local, en fin, y usted no sabe qué está representando. Y cuando se te asigna para que representes la letra L, tú empiezas a sentir cosas que están en relación con lo que tú estás representando sin saber a qué representas. ¿Ya? Y es impresionante lo que nosotros hemos visto. ¿Quién le asigna ese paquete de información a Amado? El constelado va y le dice, Amado, te pido el favor que representes la letra L. Y cuando esa persona le está diciendo, te pido el favor de que representes la letra L, le está pasando toda la información, lo que para ella representa L. ¿Ya? Por eso se trabaja con la memoria afectiva. ¿De dónde viene la palabra afectiva? ¿Cómo a mí me afectó? Entonces, si yo pienso que él era Luis, que era el suegro mío y era un desgraciado, entonces yo te estoy mandando esa información y tal vez vos actúes como un ser desgraciado. Y entonces ya el interventor aprovecha que emerge esa información y entonces ya se tienen ciertos procedimientos específicos para contribuir a que, hey, vamos a darle una miradita de otra manera a L, que era un desgraciado. Mira, comprendo que tú, L, no me mirabas con buenos ojos porque tenías miedo que yo de pronto lastimara a tu hija. Entonces ya uno, oh, claro, si fuera mi hija, yo también tal vez sería como L. Y empieza a haber un entendimiento, una comprensión, ¿ya? Y en ese orden de ideas, cambio de actitud. Y mi energía hace un cambio contundente que me va a beneficiar primero que todo a mí y por consecuencia al resto del mundo. Y tal vez me voy a relacionar mejor con él. Qué maravilla. Fíjate, Ramiro, cuando estabas comentando la letra L en ese ejemplo y mencionaste dos palabras que tienen que ver conmigo. Luisa es mi abuela paterna y yo soy de Trujillo, departamento de La Libertad. Oh, Así que excelente. estamos evidenciando ahí que hay una conexión. Claro, lo que tú estás demostrando científicamente es que existe un campo cuántico, ¿verdad? Un campo invisible del cual nosotros somos parte porque somos energía. Tanto Ramiro, Amado y todos los seres humanos participamos de la misma naturaleza, ontológicamente hablando, tenemos la misma vibración como seres hijos del Creador, la fuente, origen, universo, Dios, como queramos llamarle, y estamos conectados. Por eso también se explica el poder de las oraciones, el poder de la manifestación, ¿verdad? Sí, de hecho, incluso hay una investigación que se realizó también acá en Estados Unidos que se llamaba el poder de la oración en la terapia. Y de hecho se hizo el siguiente experimento. En un hospital tomaron, por decir algo, 100 enfermos más o menos de las mismas características, graves, en fin. Y de estos 100, a 50 familiares, perdón, a los familiares de 50 de estos enfermos, les pidieron que asistieran a 3 veces a la semana a orar y a meditar por estos pacientes. Los otros 50 era la de control, el grupo de control, donde no se les pidió a los familiares nada. Curiosamente, estos pacientes cuyas familias, sin decirle a ellos, sin ellos saber nada, se reunían 3 veces a la semana a orar y meditar, muchos de ellos se recuperaron y otros murieron en paz, mientras que estos otros tuvieron un desarrollo de la enfermedad mucho más crítico, mucho más doloroso,
murieron en unas condiciones distintas. Eso está en el libro, no recuerdo el autor del libro, pero se llama precisamente la oración en psicoterapia o la oración en la terapia. El poder de la terapia en la oración, o algo así. Pero es un libro con una muy buena argumentación y con experimentos puntuales en ese sentido. Y ahí es donde nosotros quedamos locos ante determinada información. Por ejemplo, eh, Joshua, bueno, el libro se llama Despertando el médico interior. Sabes que en psicología hay una patología que es relativamente escasa, pero existe, y es el ser humano con personalidades múltiples. Por ejemplo, Ramiro puede tener, digamos, 3 personalidades. En una es zapatero y ser un muy buen zapatero. En el otro ser psicólogo y ser muy buen psicólogo, pero el psicólogo no sabe que existe el zapatero. Y el zapatero no sabe que existe el psicólogo. Y la otra que puede ser un carnicero. Y el carnicero no sabe que existe el psicólogo y el zapatero como personalidades dentro de mí mismo. Y hay personas que el que más se reconoce creo que es de 6 personalidades. Pero mira lo curioso, Amado, ¿y cómo se explica esto? Hay un caso que está documentado, donde una persona tenía 2 personalidades y en una de ellas sufría de una diabetes incurable y en la otra ni rastro de la diabetes. ¿Cómo se explica esto en un mismo cuerpo? ¿Cómo se explica que esta persona, de alguna manera, en personalidad X es completamente saludable y en la otra con una enfermedad bastante delicada e incurable según la ciencia? ¿Cómo lo fundamentamos? Física cuántica. Física cuántica y un elemento mucho más profundo del que habla la teología, que es ir más allá de la transformación. La palabra transformación es ir, trans es ir más allá de la forma. Y hay otra que la trabaja más la teología y es la transustanciación, que es ir más allá de la sustancia, ¿ya? De lo que creemos que somos y realmente no sabemos ni siquiera el 1% de lo que somos. Fantástico. Ramiro Serna, excelente. Fantástica presentación. Muchísimas gracias por haber venido a esta entrevista. Vamos a participar de muchísimos eventos. Creo que el universo nos está reuniendo. Siempre digo yo, hay un encuentro de almas afines y todos tenemos, como decía Robert Schwartz, el plan de tu alma. Pues hay pactos álmicos que en determinado momento de nuestra historia pues nos vamos a reunir para realizar muchas actividades, proyectos, etcétera. Así que Claro que sí. Ramiro, te agradecemos infinitamente Con el toda esta mayor de los sabiduría. gustos. Muchísimas gracias, Gracias. felicidades, felicitaciones por tu gran misión de vida. Pronto estaremos también entrevistando a tu pareja. A Reyán. ¿Cómo se llama? Se escribe Rejane, pero como es brasilera y en portugués, la J sonaría como una Y, entonces el Reyán. Se escribe Reyán. Rejane. Reyán. Reyán. Perfecto. Vamos a dejar aquí, amigos del mundo entero, aquí abajo del vídeo, vamos a dejar los enlaces para que puedan comunicarse con las redes sociales, contacto de Ramiro Serna y también de su pareja Reyán, en todos estos grandes temas de la espiritualidad, la conciencia, el despertar, las especialidades que ha estado comentando Ramiro sobre las constelaciones familiares, las energías, los seres humanos, las relaciones, etcétera, etcétera. Ramiro, tu palabra de despedida en esta primera entrevista de Liga Internacional de Líderes. No, pues realmente infinitamente agradecido por la oportunidad. Gracias por la profundidad y asertividad en las preguntas que me hiciste. De veras coincido contigo en el hecho de que son encuentros donde precisamente de una manera amorosa, mágica, la información va fluyendo entre nosotros dos y efectivamente cuando vas planteando la fuente de información que tú tienes, entonces es como 2 ríos que se van uniendo en un solo caudal con un objetivo, llegar a un océano más amplio, que es la cantidad de personas que te siguen y que van a ver esta entrevista y que van a quedar con más inquietudes y bueno, todo esto es siempre un camino de expansión. Gracias por esta oportunidad. A ti, querido amigo. Muchas gracias, Ramiro Serna. Amigos del mundo entero, Ramiro Serna para todos vosotros. Acuérdense de suscribirse al canal YouTube Evolution TV, Liga Internacional de Líderes, y también a los enlaces que vamos a poner aquí abajo de Ramiro para que lo puedan seguir en sus vídeos y en sus diferentes actividades. Muchísimas gracias, Ramiro Serna.
Gracias, gracias, Amado.